Vamos entonces a la parte que nos interesa, que es resolver el ejercicio. Como ya les dije, el ejercicio es el primero de la guía, ¿sí? Y vamos a buscar el enunciado. Dice lo siguiente: desde el balcón de un edificio se deja caer una manzana y llega a la planta baja en 5 segundos. Todo lo que dice como enunciado es eso, ¿sí? Se deja caer y llega a la planta baja, nos referimos al piso, en 5 segundos, ¿sí? Y nos preguntan dos cosas. ¿Desde qué piso se dejó caer si cada piso mide 2,88 metros? ¿Y con qué velocidad llega a la planta baja? ¿Con qué velocidad le pega al piso? ¿Sí? Esto es lo que yo les decía el otro día cuando hablamos teóricamente de la caída libre. Da toda la sensación de que faltan datos. Cuando uno se encuentra con un ejercicio de caída libre por primera vez, es muy común pensar, ahí está entrando Castiglione, que uno le faltan datos, ¿sí? ¿Por qué? Porque normalmente dentro de la idea de la caída libre ya están incluidas todas estas características especiales que tienen todas las caídas libres y que hablamos el otro día. Es decir, en todas las caídas libres la velocidad inicial vale 0, porque precisamente por eso se llama caída libre, porque nadie lo empuja y nadie lo tira para ningún otro lado que no sea simplemente dejar caer al objeto. Y por otro lado, en todos los movimientos verticales, ya habíamos hablado el otro día, que la aceleración, la única fuerza que está apareciendo es la fuerza de gravedad, y por lo tanto la aceleración es la aceleración de la gravedad, que siempre es la misma, que es 9,8 metros por segundo cuadrado. Entonces, en el momento que me dicen caída libre, ya me están dando dos valores. Me están diciendo inmediatamente que la velocidad inicial vale 0, y también me están diciendo que la aceleración vale menos 9,8. ¿Sí? Así que vamos a empezar a anotar esas cosas. Lo primero entonces es recordar que estamos hablando de un ejercicio de caída libre. Ahora sí. ¿Sí? En el momento que me hablan de caída libre, me están diciendo específicamente entonces, ¿sí?, que velocidad inicial vale 0 y también me están dando la aceleración, ¿sí? La aceleración va a ser 9,8 metros por segundo cuadrado, negativa en el sistema que yo siempre les digo que es el que yo uso. En algunos casos conviene usar un sistema distinto, pero normalmente no, ¿sí? Normalmente siempre vamos a pensar, porque es lo más natural, en ponerle positivo a lo que va para arriba y negativo a lo que va para abajo, porque es la manera en la que nosotros normalmente nos imaginamos las cosas. De la misma manera que nos imaginamos siempre que positivo es para la derecha y negativo es para la izquierda. Entonces, manteniendo esa línea, ¿sí?, si la gravedad, como siempre, va para abajo, entonces es negativa, ¿sí? Por eso le ponemos a la aceleración menos 9,8. Vamos a recordar también cuáles son las fórmulas que vamos a usar en la caída libre, que, como habíamos dicho el otro día, son las fórmulas del movimiento variado, es decir, las fórmulas son las mismas, con la única distinción que normalmente cuando las escribimos, como estamos escribiendo en el eje Y en lugar de en el eje X, porque es vertical en lugar de horizontal, en lugar de X vamos a poner Y, y simplemente esa diferencia. Es decir, que para nosotros va a aparecer la fórmula para la posición, que en este caso le podemos decir altura, porque estamos en vertical, va a ser posición inicial más velocidad inicial por tiempo menos tiempo inicial, más un medio de la aceleración por tiempo menos tiempo inicial al cuadrado. Esa es nuestra fórmula. Y para la velocidad, velocidad inicial más aceleración por tiempo menos tiempo inicial. Con estas fórmulas ustedes ya están familiarizados, desde el principio de año son las mismas del movimiento rectilíneo y uniformemente variado. Muy bien. Ahora que tenemos esas ideas más generales sobre la caída libre listas, vamos a pensar en este ejercicio en particular. En este ejercicio nos dicen
El único dato que aparece explícito en el enunciado del ejercicio es que llega al piso en 5 segundos. ¿Sí? Como siempre, nuestra manera de resolver va a ser primero identificar las condiciones iniciales. ¿Qué pasaba al principio del movimiento? Que son esos datos que van a permanecer fijos durante todo el ejercicio. ¿Sí? En este caso, como es un movimiento variado, tenemos 4 datos fijos. Posición inicial, velocidad inicial, aceleración y tiempo inicial. Vamos entonces a escribir, como hacemos siempre, esas 4 cosas que son las que estamos buscando y vamos a encontrar los valores de cada una. Y acá es donde este ejercicio sale un poquito de lo normal, porque en este ejercicio, cuando nos preguntamos cuál es la altura inicial, ¿desde dónde sale este cuerpo? Y bueno, precisamente es la pregunta. La pregunta es, ¿desde qué piso se dejó caer si cada piso mide 2,88? Es decir, lo que me están preguntando es, ¿desde qué altura cayó? ¿Sí? Después hago la cuenta de cuántos pisos son si cada uno es 2,88, pero lo que yo quiero saber es desde qué altura cayó, a qué altura estaba cuando empezó. Precisamente cuando empezó, estamos hablando entonces de la altura inicial. ¿Sí? La altura inicial en este ejercicio es la pregunta, no la conozco. ¿Sí? Es uno de esos ejercicios en los cuales hay una condición inicial que no tengo. ¿Sí? Entonces la altura inicial no la sabemos. Tiempo inicial. Como siempre, salvo que haya más de una cosa moviéndose, es decir, salvo que sea un problema de encuentros, donde hay varias cosas que se mueven y queremos ver cuándo se encuentran una con la otra, si hay un solo movimiento, si hay una sola cosa que se mueve, el tiempo inicial va a ser 0, porque yo voy a prender el cronómetro en el momento que me empiece a interesar el movimiento. En este caso, por ejemplo, cuando empiece a bajar. ¿Sí? En el momento que empiece a bajar, voy a prender el cronómetro. Por lo tanto, mi cronómetro al principio va a decir 0 segundos. La velocidad inicial. ¿Qué sabemos acá sobre la velocidad inicial? Les pregunto para que me contesten esta vez. ¿Qué sabemos de la velocidad Que inicial? es 0 metros por segundo. Exacto, porque como dijimos el otro día, todas las caídas libres tienen velocidad inicial 0. ¿Sí? Si me dijeron cae libremente o si me dijeron que es una caída libre de alguna manera, en este caso me lo dijeron precisamente por eso, ¿sí? Me dijeron específicamente cae libremente, así que seguro que es una caída libre. ¿Sí? Así que la velocidad inicial es 0 metros por segundo. ¿Y la aceleración cuánto va a ser? Menos 9,8. Exacto, ¿sí? Como dijimos recién, todas las caídas libres tienen aceleración de menos 9,8, así que acá tenemos que poner menos 9,8. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a agarrar estos valores y los vamos a reemplazar en la fórmula que tenemos ahí arriba para pasar de la fórmula general que sirve siempre para todos los ejercicios a una fórmula específica para este ejercicio que tiene estas condiciones iniciales. ¿Sí? Así que vamos a escribir primero la fórmula de I. La fórmula de I empieza con I inicial. ¿Sí? I inicial no la sabemos, es lo que estamos buscando. Así que lo vamos a dejar escrito como I inicial. No le vamos a poner ningún número porque no lo sabemos. Lo vamos a dejar así. Más. Y esta vez, como estamos empezando, voy a escribir todos los pasitos. ¿Sí? Velocidad inicial. Velocidad inicial escribimos ahí que vale 0, así que vamos a poner 0. Por tiempo menos tiempo inicial, que ya pusimos que vale 0, así que vamos a poner 0. Más 1/2 por la aceleración, que dijimos que era menos 9,8 metros por segundo cuadrado, por el tiempo menos el tiempo inicial,
que ya lo sabemos, no hace falta que escribamos eso, podemos poner directamente 0 segundos al cuadrado. Y vamos ahora a sacarnos un poco de encima todos estos cuentas y ceros que no están, que están más en el medio que otra cosa, ¿no? Recuerden que si más o menos lo tienen ya claro, no hace falta que escriban todo este paso, yo lo pongo para que todos vean de dónde salió cada cosa, ¿sí? Entonces, 0 por cualquier cosa en el segundo término, todo este término lo puedo sacar, porque 0 por cualquier cosa me da 0. Y 1/2 por menos 9,8, puedo hacer esa cuenta y da menos 4,9. Así que toda esa fórmula en realidad se reduce bastante y me queda inicial menos 4,9 por tiempo al cuadrado, porque tiempo menos 0 es tiempo. Si le resto el 0 no pasa nada, ¿no? Lo deja como está. Muy bien, ya tenemos nuestra primera fórmula, ¿sí? Lista. Vamos ahora a la de velocidad. Para calcular la fórmula de velocidad hacemos lo mismo. Ponemos velocidad inicial, 0, más aceleración, menos 9,8, por tiempo menos tiempo inicial que vale 0. Es decir, que vamos a terminar escribiendo que velocidad es menos 9,8 por el tiempo. ¿Sí? Y nada más. ¿Está bien? ¿Gastón? Sí. Una pregunta. En la fórmula de I, ¿por qué tachaste 0 metros por segundo por tiempo menos 0 segundos si el tiempo todavía no lo tenés? Pero lo estoy multiplicando por 0. Ah, claro. 0 Sí, por sí, cualquier cosa me va a dar 0. ¿Sí? claro. Es cierto, no sé cuánto es el tiempo. Si fuera otro número que estuviera ahí en la velocidad inicial, lo tengo que dejar. Pero como justo en la velocidad inicial hay un 0, 0 por lo que sea que esté dentro del paréntesis me va a seguir dando 0 y entonces lo puedo sacar directamente. ¿Sí? Sí, sí. Listo. Muy bien. Gracias. Perfecto. Ya tenemos entonces nuestras fórmulas para trabajar en este ejercicio. Sí, vamos a trabajar con esta fórmula para la posición, para la I, para la altura, si quieren, y con esta fórmula para la velocidad. ¿Sí? Esas dos fórmulas son las que vamos a trabajar en este ejercicio. Todo esto que siempre parece medio engorroso al principio y largo, tiene la ventaja de que una vez que uno ya tiene esas dos fórmulas, fíjense que en realidad son bastante más cortas que las fórmulas grandes, largas que están arriba, ¿sí? ¿Qué pasa? Que ahora, durante todo este ejercicio, cualquier cosa que me pregunten, yo la voy a poder resolver con estas dos, porque ya están los datos fijos metidos en este ejercicio. Entonces siempre me conviene al principio, y cuanto más complicado es el ejercicio, más me conviene, tomarme este trabajo de organizar, digamos, y llegar a las fórmulas específicas para este ejercicio, y a partir de ahora trabajamos con esas dos y ya no le damos bolilla a las fórmulas generales largas, ¿sí? Porque esas son generales para todos y estas dos son para este ejercicio en particular, ¿sí? Así que entonces vamos a trabajar con esas dos. Vamos a trabajar con esas dos fórmulas, ¿sí? Que están ahí redondeadas en negro, en rojo. Muy bien. Ahora sí vamos a lo que, fíjense que hasta ahora era solo preparación, no pensamos en ninguna pregunta, ¿sí? Ahora, la primera pregunta es, ¿cuánto tarda esto en llegar al piso? ¿Sí? En realidad, al revés. Esa es una pregunta normal. Normalmente, en las caídas libres, una de las cosas que me preguntan es, ¿cuánto tarda en llegar al piso? Pero, en general, me dan desde qué altura cae. Un ejercicio normal, al derecho, digamos, sería que me digan desde dónde cae y me pregunten cuánto tarda en llegar al piso. Este ejercicio está pensado al revés. No me dijeron desde dónde cae,
pero sí me dijeron cuánto tarda en llegar al piso. Entonces, me están dando vuelta, digamos, lo que normalmente es un dato con lo que normalmente es una pregunta. ¿Sí? ¿Está bien? Así que vamos a aprovecharnos de eso para poder encontrar la altura inicial. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros sabemos en este ejercicio? Que cuando llega al piso, ¿sí? Tardó en llegar al piso. Hola, profe, llegué, perdón. No hay problema. Dice que tarda en llegar al piso 5 segundos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir en términos de las cosas que nosotros manejamos? Es decir, alturas, velocidades, tiempos, ¿sí? En esas cosas, ¿qué quiere decir llegar al piso? ¿De qué me están hablando? ¿De altura, de velocidad, de tiempo, de aceleración? De posición, ¿no? De posición, me están hablando de una altura, ¿no? Llegar al piso es que está a una cierta altura. ¿Qué altura? ¿Cero? Cero. Claro, el piso está en la altura 0, ¿sí? Nosotros nos habíamos puesto de acuerdo desde el principio que íbamos a medir todo desde el piso. Por eso le decimos altura. Si no, no podría ser la altura la posición. ¿Sí? Le podemos decir altura a la posición porque estamos midiendo desde el piso. Si estuviéramos midiendo desde un lugar que está a 10 metros de alto, la altura no le podemos decir altura a la posición. ¿Sí? Porque, por ejemplo, a 9 sería -1 y a 11 sería 1 la posición. Si el 0 está en el 10, digamos. ¿Sí? Entonces, como el 0 está en el piso, lo estamos pensando de la manera que uno piensa normalmente, ¿sí? La altura es la altura, es la distancia al piso. Pero eso es importante porque el 0 está en el piso. Y nos dijeron que tarda 5 segundos en llegar al piso. Es decir, nos dieron dos datos ahí, que son correspondientes entre ellos. Nos dijeron que cuando la altura vale 0, pasaron 5 segundos. Nos dijeron que cuando i vale 0, en ese momento, cuando llega al piso, pasaron 5 segundos. ¿Sí? Hola, profe. Sí, ¿Vas a volver a explicar todo lo de la altura y el cero y el piso? sí. Parece medio complicado, pero en realidad no lo es. ¿Sí? La pregunta siempre es, recuerden que acá nosotros para poder medir algo, como dijimos al principio de año, para poder medir algo tenemos que medir desde un lugar. Si yo digo estoy a 5 metros, les tengo que decir de dónde, porque si no, no tiene ningún sentido eso. ¿Sí? Tenemos que decir desde dónde estamos midiendo, dónde está el cero. En las caídas libres, nosotros estamos midiendo alturas, así que el 0 está en el piso. Nos pusimos de acuerdo cuando empezamos a hablar de caída libre que vamos a medir todo con relación al piso. ¿Sí? En el piso la altura vale 0, evidentemente, porque es el piso. Ok, si me dicen que tarda 5 segundos en llegar al piso, yo tengo que recordar que el piso es la altura 0, y entonces lo que me están diciendo es que cuando pasaron 5 segundos, la altura vale 0. ¿Sí? Tarda 5 segundos en llegar al piso, es lo mismo que decir cuando t vale 5, i vale 0. ¿Sí? Tarda 5 segundos en llegar al piso. Bien. Gracias. Ahora, nosotros tenemos ahí una fórmula que relaciona el tiempo con la altura, relaciona la t con la i. Entonces, lo que vamos a hacer es poner estos dos valores en esa fórmula y nos va a quedar la altura inicial lista para despejar. Es decir, nosotros ¿qué sabemos? Porque lo tenemos ahí escrito y circulado en rojo. Sabemos esto. Lo vuelvo a escribir acá para que quede claro, ¿sí? Nosotros sabemos esto. Entonces, vamos a reemplazar. Donde dice i vamos a poner 0, donde dice t vamos a poner 5. Y resulta que nos quedó una ecuación
totalmente despejable, porque es una ecuación normal, lineal, de las de siempre. Así que vamos a buscar la altura. ¿Sí? Acá, calculadora. ¿Sí? Así que Gastón, sí, una pregunta. sí. El tiempo ahí, los 5 segundos, ¿no están al cuadrado? Tiene razón, me estaba olvidando el cuadrado de la t, ¿no? ¿Sí? Fíjense que es una de las cosas que nos pueden pasar, ¿no? Estamos metidos en el asunto y vamos reemplazando y se nos olvidan las cosas chiquitas. Sí, esta t está al cuadrado. Así que este 5 segundos está al cuadrado. Así que no tenemos que hacer 4,9 por 5, sino que tenemos que hacer 4,9 por 25. 4,9 por 25 da 122,5. Y estos son metros, ¿no? Porque los segundos cuadrados que estaban abajo se me van a ir con los segundos cuadrados que salen precisamente de ese 5 segundos que está al cuadrado. Acá es donde nos tendríamos que haber dado cuenta, si no se hubiera dado cuenta su compañero antes, tendríamos que haber dicho, pará, no se me simplifica. Esto me tiene que quedar en metros porque era la altura. ¿Sí? Por eso a veces las unidades ayudan a ver si estoy haciendo bien las cosas. ¿Sí? Así que, ¿qué me falta? Y me falta pasar ese 122,5 para el otro lado sumando y ya está. Me quedaría entonces directamente 122,5 metros es igual a la altura inicial. ¿Sí? Y ahí ya tenemos nuestra respuesta a la primera pregunta. En realidad... Gastón, Sí. ¿cómo sacaste al principio que el tiempo era 5 segundos? Me lo dijeron. Lo decía en el Decía que encabezado. tarda 5 segundos en llegar al piso. Había esa parte. ¿Sí? Ese era el único dato que me daba el ejercicio, además de que era una caída libre. ¿Sí? Perfecto. Sí, sí. Entonces, fíjense, ahora ya esto está casi listo. El único detalle es que la pregunta del ejercicio, después cuando ustedes lo miren en la guía, la pregunta del ejercicio no es desde qué altura cae, sino desde qué piso cae. Y me dice que cada piso mide 2,88, así que para saber la cantidad de pisos tengo que dividir. ¿Sí? Tendríamos que hacer 122,5 dividido 2,88. ¿Sí? Me dice, eso me da que el piso es 42 y algo, bueno. ¿Sí? Pero es cuestión de hacer la división y nada más. Vamos a la segunda pregunta, a ver si dejamos este ejercicio resuelto en los 9 minutos que quedan. ¿Sí? La segunda pregunta es, ¿qué velocidad tiene cuando llega al piso? ¿Sí? Es bastante sencilla. ¿Sí? Porque ahora lo único que tengo que hacer, si yo quiero saber qué velocidad tiene cuando llega al piso, yo ya sé que tarda 5 segundos en llegar al piso. Eso me lo habían dicho en el ejercicio de entrada. Y yo tengo una fórmula, esta, para la velocidad. Así que si yo quiero saber cuando el tiempo vale 5, es decir, cuando llega al piso, ¿qué velocidad tiene? Esa es la segunda pregunta. ¿Qué velocidad tiene cuando llega al piso? Y bueno, si yo tengo esa formulita que tengo ahí al lado, es cuestión de usarla, poniendo 5 donde dice t y listo. ¿Sí? Vamos entonces a hacerlo. La velocidad era menos 9,8 por el tiempo, y el tiempo acá es 5 segundos. Bueno, 9,8 por 5 esto me da entonces menos 49 metros por segundo, ¿no? Uno de los dos segundos se va con el cuadrado y me queda en metros por segundo. Entonces, preguntas que uno se hace cuando ve esto. Me dio negativa la velocidad.
¿Es razonable que la velocidad me dé negativa en este caso? Sí, ¿Sí porque o no? baja. ¿Y por qué? Sí, porque baja. Va para abajo. Claro, si está yendo para abajo y empezamos diciendo que para nosotros positivo es para arriba y negativo es para abajo, no solamente está bien que me dé negativa, sino que es esperable que me dé negativa. Si no me diera negativa estaría mal, ¿sí? Porque está bajando. De hecho, en las caídas libres, las velocidades siempre me van a dar negativas, porque en ningún momento está subiendo. ¿Sí? ¿Queda claro esto? En la guía que les puse, hay varios ejercicios muy parecidos a este. ¿Sí? Porque los ejercicios que son, digamos, al derecho, como yo les había dicho antes, donde tengo todos los datos desde el principio y lo único que tengo que hacer es buscar distintas cosas, básicamente son ejercicios de matemática, porque lo único que hay que hacer es, una vez que tengo las fórmulas, ponerme a hacer despejes y chequear esas cosas. ¿Sí? No tienen demasiadas complejidades. ¿Dónde aparecen los problemas muchas veces? En estos ejercicios que son, entre comillas, al revés. ¿Sí? Que me dan algo que normalmente es una pregunta y me preguntan algo que normalmente es un dato. ¿Sí? Entonces, por eso hay varios así en la guía. La guía tiene 7 ejercicios. Hay que prestarle un poquito de atención al ejercicio 6. Tiene ahí como una vuelta. ¿Sí? Mírenlo bien y fíjense, cualquier cosa me preguntan por Teams. Y después hay un pequeño cuestionario que tiene que ver con algunas cosas teóricas de caída libre. ¿Sí? Esto es entonces, está pensada la tarea, si yo no lo puse mal, vamos a chequearlo por las dudas, ¿sí? Está pensada para la semana que viene, ¿sí? Vamos a asegurarnos. Sí, tiene puesto el vencimiento para el 15 de mayo, es decir, para el viernes que viene. De manera que ustedes puedan el jueves en la clase de física preguntarme si hay algo que no sale y que podemos revisar los ejercicios, ¿sí? Entonces, el jueves a la tarde, mismo horario, salvo que tengan algún problema, que creo que no. Jueves a la tarde hacemos revisión de la guía, ¿sí? Y bueno, nosotros nos vemos de vuelta el lunes en matemática a esta misma hora.